Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Aline Moreno y el día de hoy durante esta sesión seguiremos analizando todas aquellas culturas mesoamericanas que existieron en nuestro país antes de la llegada de los españoles. ¡Vamos allá! Como pudiste ver en el bloque anterior de tu libro de historia, la civilización mesoamericana abarcó desde el noreste de México hasta Centroamérica. Ahí se desarrollaron diversas culturas que compartieron algunas características. Debido a que en el centro del país fuera un área donde había abundante agua, tierras muy productivas y diversidad de plantas y animales, se practicó ampliamente la agricultura, lo que favoreció un aumento de la población y un intenso intercambio comercial y cultural. En este punto, podemos decir que cada cultura mesoamericana tuvo características propias y mantuvo sus tradiciones locales y regionales. Sin embargo, por medio del comercio, las migraciones y las expediciones militares, se expandió la influencia de diversos pueblos desarrollando una unidad cultural mesoamericana a lo largo de muchos siglos. Ahora pasaremos a revisar la cultura que dio origen a esta gran historia, y me refiero a la cultura olmeca. Durante el periodo preclásico se desarrolló la civilización olmeca, la cual alcanzó su máximo esplendor del año 1200 a.C. al 400 a.C. aproximadamente. Estos habitaron en las costas del Golfo de México y al sureste de lo que actualmente es Veracruz y al occidente de Tabasco. Se podría decir que esta fue la cultura madre que inició todo, ya que fueron los primeros que construyeron grandes centros ceremoniales, y de hecho hay objetos o rasgos de la cultura olmeca en distintas zonas. Por ejemplo, se han encontrado imágenes de niños jaguar representados en esculturas, pinturas y cerámica, en lugares alejados de en toda Mesoamérica, y en los sitios que hoy podemos visitar, como San Lorenzo la Venta, Tres Zapotes, quedan pruebas de que los olmecas dominaban las técnicas de construcción y tenían amplios conocimientos de astronomía. Esto les permitió elaborar el primer calendario de Mesoamérica, que junto con la escritura heredaron a otras culturas que la perfeccionaron. Dato curioso, ¿sabías que la cultura olmeca fueron considerados como los primeros petroleros de la historia? Esto se debe a que utilizaban el chapopote como una herramienta para pavimentar sus calles y además barnizaban con esto sus embarcaciones para evitar las filtraciones de agua. Interesante. Ahora es el turno de analizar una cultura que fue tan esplendorosa como inteligente, y estamos hablando de la cultura maya. Esta cultura tuvo su apogeo durante el periodo clásico, hacia el año 200 después de Cristo. En varias regiones de Mesoamérica se inicia el desarrollo de grandes centros urbanos. Los centros ceremoniales se multiplicaron y las artes y las técnicas alcanzaron un esplendor impresionante. En esta época, la organización de la sociedad se volvió más compleja. Junto con los guerreros sacerdotes se necesitaron funcionarios encargados de impartir justicia y de recaudar tributos. También comerciantes que viajaran largas distancias para intercambiar diversos productos y artesanos especializados para que elaboraran objetos de gran belleza. Para esta cultura, la religión ocupaba el lugar central de la vida. En torno a ella giraban las demás actividades. Adoraban algunos elementos de la naturaleza y los astros, a los cuales asociaban con dioses que vivían en el cielo. Debido a esto, aumentó el número de las deidades y de las ceremonias que celebraban en su honor, que con frecuencia incluían a los sacrificios humanos. ¡Auch! En los asombrosos centros ceremoniales de esta época, trabajaron decenas de miles de hombres durante años para construir pirámides, tumbas y palacios. Se ocupaban a los más hábiles artesanos y se utilizaban los materiales más valiosos. Esta fue la época en la que floreció la cultura maya. Los mayas vivieron al sur de Mesoamérica, en los actuales estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Quintana Roo y la península de Yucatán, en México, y en parte de Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica en Centroamérica. Esta cultura alcanzó su mayor esplendor entre los años 250 después de Cristo y 500 después de Cristo. Gracias al perfeccionamiento técnico y científico, hicieron su agricultura más productiva y aprovecharon mejor los recursos naturales. Así, sus poblados crecieron y se transformaron en grandes ciudades, tales como Tikal, Huaxacún, Palenque, Yaxchilán, entre otras.
Dato curioso, la cultura maya fue considerada una de las más inteligentes que hubo en toda la historia, gracias a que eran increíbles astrónomos y tenían una gran habilidad para detectar fenómenos astronómicos tales como eclipses o pasos de cometas, además de que para el sistema numérico eran sumamente hábiles, ya que gracias a ello les debemos que el número 0 esté en nuestro sistema. Ahora pasaremos a analizar aquella cultura que se asentó en la antigua Tenochtitlán, y hablo de la cultura mexica. Los mexicas se asentaron en la cuenca de México durante el periodo posclásico. Provenían de un lugar llamado Aztlán, que significa lugar de las garzas, y que muy posiblemente sea un lugar mítico, ya que no se tiene registro de su existencia. Después de un largo viaje, en 1325, los mexicas llegaron a la zona del lago de Texcoco. Según cuenta la leyenda, encontraron unos islotes abandonados, la señal de que ahí deberían fundar su ciudad, México Tenochtitlan. Sin embargo, esos islotes pertenecían a Azcapotzalco y debieron pagarle tributo. Los mexicas estuvieron por muchos años bajo el dominio del señorío de Azcapotzalco, hasta que en 1428, junto con otros pueblos, se rebelaron en su contra y lograron derrotarlo. Posteriormente, el dominio mexica se extendió por casi toda Mesoamérica, convirtiéndose México Tenochtitlán en la ciudad más poderosa de la región, hasta que cayó vencida por los españoles en el año de 1521. En ciertos lugares ubicados estratégicamente, los mexicas establecieron fortalezas y formaron guarniciones para vigilar los territorios dominados y mantener la seguridad de las rutas comerciales. Los tributos llegaban a Tenochtitlán constantemente, y estos eran tejidos, artículos preciosos, alimentos y también cautivos destinados al sacrificio. Esa riqueza convirtió a la capital mexica en una ciudad altamente poderosa. Dato curioso, la cultura mexica fue una de las que más se preocupaba por su higiene personal. Se decía que con semillas de jojoba creaban sus propios jabones y se bañaban alrededor de unas 3 veces al día. Toca el turno de hablar de una cultura que, al igual que la cultura mexica, se asentó en el centro del país, y hablamos de la cultura teotihuacana. Esta cultura inició cuando algunos grupos de olmecas que emigraron del área del Golfo de México se establecieron en el altiplano central. Cuando estos grupos se encontraron con los pueblos que habitaban esta región, sus elementos culturales se mezclaron y dieron origen a otras culturas, entre ellas la teotihuacana. Gracias a los abundantes recursos naturales, su ubicación geográfica y su constante intercambio comercial, la ciudad de Teotihuacán creció con el tiempo. Se convirtió en una ciudad muy poblada, de entre 125,000 a 250,000 habitantes, y logró su mayor esplendor en el periodo clásico, entre el año 250 después de Cristo al 750 después de Cristo. Esta cultura fue muy influyente en la economía, la política, la arquitectura y el arte de toda Mesoamérica. Los teotihuacanos construyeron basamentos piramidales de gran tamaño que se distinguían porque usaban el talud y el tablero. Sus construcciones más importantes fueron las pirámides del Sol y de la Luna, así como la calzada de los muertos y el templo de Quetzalcóatl. También edificaron plataformas en las que se llevaron a cabo ceremonias religiosas y celebraciones populares. Teotihuacán fue una importante ciudad comercial gracias a su abundante producción agrícola, tanto la del temporal como la que se utilizaba en canales de irrigación, y a los yacimientos de obsidiana. Bueno amigos, ahora es su turno. Necesito que escriban en su cuaderno como tarea las siguientes preguntas. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en una siguiente sesión de nuestra clase. Se despide de ustedes, Aline Moreno.